Hola a todas y todos quienes están aquí en el conversatorio de hoy sobre trabajadores y denuncias a Minera Panamá. Nos acompañan, el, nos acompañan hoy en el conversatorio Maxwell del CIP, parte del sindicato STM, Roberto Ruiz Díaz, abogado, Raiza Banfield, arquitecta y ambientalista, y otros compañeros y compañeras de varios movimientos, organizaciones y varios lugares del país que siempre pues están participando de estos conversatorios que estamos haciendo desde el MP cada 15 días. Y hoy vamos a tratar desde adentro, empezando desde las vivencias en este proyecto por parte de Maxwell, de el tema laboral y cómo los trabajadores han tenido que abordar las distintas escenarios y situaciones que se han vivido durante el desarrollo de esta explotación. Así que le vamos a dar la palabra a Maxwell para que inicie con el conversatorio. Adelante, Maxwell, te cedo la palabra. Ok, bueno, primero que todo agradecerles nuevamente por el espacio y la oportunidad pues de que se pueda, vamos a expresar las vivencias de los trabajadores dentro del proyecto minero. Si bien es cierto, yo pertenezco al sindicato STM, que está activo y vigente en Minera Panamá. Tenemos alrededor de 1.600 afiliados. Hemos hecho una lucha incansable desde el 2019 y anteriormente también cuando estuvimos como sindicato mayoritario en contra de la empresa minera, ¿verdad? Hoy consultaba yo con los compañeros y les pedía que también dieran su punto de vista, porque yo soy el portavoz, pues, de este movimiento ahora mismo, del sindicato CTM. Y muchos compañeros tienen distintas anécdotas, distintas historias, distintas cosas que contar. Creo que resumíamos que en algún momento, cuando ya todo esto pase, o no sabemos cuál será el futuro de esto, creo que vamos a tener que escribir un libro para poder que divulguemos todo lo que hemos vivido. En el proyecto minero, hoy en día, y desde hace muchos años también, se vive en completa incertidumbre. ¿Por qué? Porque la empresa siempre ha mantenido un hermetismo. El trabajador solo sabe que tiene que cumplir con su rotación, más nada. Los trabajadores llevan años, desde antes que se iniciara la etapa de operaciones o bien la extracción del mineral, pues esperando un mejor salario. Los trabajadores panameños tienen y tenemos una expectativa de que la minería es un trabajo muy bien remunerado en otros países. Entonces, nosotros como trabajadores siempre hemos estado esperando obtener mejores beneficios, tanto económicos como demás, como temas también de salud y demás, para nosotros los trabajadores, cosas que no hemos visto durante todo este tiempo. Yo tengo 5 años dentro del proyecto. Hay compañeros que tienen mucho tiempo más, desde que inició con otras empresas y demás. Pero entonces, pues, siempre eso ha sido el principal inquietud de los trabajadores hoy en día. Nosotros como sindicato organizamos este año que se daba la convención colectiva, la nueva convención colectiva. Hicimos toda una campaña de afiliación, de propuestas, para que los trabajadores pues tomaran la iniciativa y se afiliaran. En efecto, eso sucedió. Llegamos a tener la mayoría de afiliados para ganar, pues por decir así, ese contrato colectivo. Lastimosamente, vivimos en un país que da pena decirlo, que está impregnado en el que hay para mí. Esta política que existe hoy en día es más de qué hay para mí, de qué me conviene a mí, de qué me rebusco yo y no pensar en los demás. Lastimosamente no logramos negociar ese contrato porque hay que decir las cosas como son. A nosotros nos robaron los afiliados. Digo, nos robaron porque teníamos la cantidad
suficiente para haber ganado. Hablando de los trabajadores sindicalizados, pues lo que pueden ser sindicalizados, logramos captar buena mayoría, más de la mitad. Al final, pues resultó ser que no, resultó ser que de la noche a la mañana el sindicato patronal apareció con una cifra de 2000 y tantos afiliados cuando ellos nunca hicieron una campaña. Y toco este tema y hago mención sobre esto porque era quizás, no la última, pero la esperanza más actual que tenían los trabajadores, de poder ver algo diferente. Nosotros queríamos hacer un cambio y queremos y seguiremos intentando y seguiremos luchando. El sindicato de STM sigue vigente, a pesar de que no hemos ganado esa convención colectiva. Hace unas semanas, pues ocurrieron unos hechos entre el proyecto, de los cuales a mí se me retiró del proyecto bajo una suspensión sin argumento alguno en realidad, y resultó ser que pues el sindicato patronal estaba cerrando la negociación ese fin de semana prácticamente con la empresa. Como de costumbre de ellos, pues un madrugonazo de viernes para sábado. Amanecimos el sábado con la noticia de que habían despedido y estaban despidiendo más de 150 trabajadores. Creo que ya va por 200 más o menos la cantidad que lograron despedir. Injustificadamente, trabajadores que tenían más de 2 años en el proyecto, y eso quiere decir que la norma establece que un trabajador que tenga más de 2 años en una empresa tiene que ser despedido bajo una causal. Eso es lo que dice el Código de Trabajo, por un trabajador que fue por decisión unilateral de la empresa. Trabajadores con más de 5 años, trabajadores que tenían mucho tiempo en la empresa y fueron despedidos. Trabajadores que gozaban de fuero maternal, una trabajadora, trabajadores que tienen hijos con discapacidad, que también tienen un fuero que los cubre, los protege, pues en ese sentido. Y pues hemos denunciado, hemos presentado recursos ante el ministerio y hemos llevado esto y llevaremos esto a todas las instancias que hayan para apelar esa decisión, porque nosotros habíamos presentado un pliego, el cual fue rechazado antes de que esto sucediera, porque nosotros preveíamos que esto podía pasar. El Ministerio de Trabajo pues rechazó el pliego, la Dirección Regional Especial de Minas en Penonomé pues nos comunicó que el pliego había sido rechazado. Cuando hay un pliego de violaciones o cualquier pliego interpuesto en Mitradel ante una empresa, los trabajadores gozan de un fuero. Entonces la empresa cerró la negociación un viernes para sábado y despidieron el fin de semana a los trabajadores. Eso por esa parte, eso es algo de lo que actualmente tenemos todavía en litigio, todos esos temas. Trabajadores que no se les pagó su liquidación tampoco en su totalidad, porque la empresa sabe que fueron despidos injustificados y lo que ellos esperan es que los trabajadores demanden. Todos aquí sabemos cuánto tiempo tarda ese tipo de demandas, y más con la mora judicial que hay en los juzgados. La empresa sabe que los trabajadores no todos tienen recursos para requerir los servicios de un abogado para que pelee esos casos. La empresa busca debilitar al sindicato a su máxima expresión, queriendo despedir a los directivos, a los dirigentes como yo y mis compañeros también, que también afrontan demandas. Y la empresa, eso es lo que ellos buscan, pues no pagarle al trabajador sus prestaciones. Ahora, en este escenario pues que estoy comentando, se vive dentro del proyecto un régimen. Eso es algo que yo quiero que la población entera lo sepa. Yo veo muchos los comentarios en redes sociales, inclusive en las redes de la empresa, donde veo cómo los jóvenes piden trabajo y quieren una oportunidad. Esto deja pues a descubierto la necesidad que hay en nuestro país de trabajo, la escasez de trabajo que hay, y la gente, el pueblo quiere una oportunidad de empleo en esa empresa. Lastimosamente, lo he dicho en muchas ocasiones, las cosas no son como la empresa lo pinta. Es una empresa que diría yo que más que ser una empresa minera, creo que deberían dedicarse mejor a la publicidad, porque son buenos publicando lo que les conviene, mintiéndole al pueblo, a nuestro país, llevándose nuestros recursos, los recursos de nosotros los panameños, de nuestro subsuelo. Y no hay ley, parece mentira en el siglo que estamos, pero no hay ley
que ponga en cintura a esta empresa. O si bien hay ley, pues no hay quienes de verdad la ejerzan como debe ser. Y no solo en los aspectos laborales, en todo. Ustedes que están aquí hoy, o que estamos aquí reunidos hoy, todos saben y todos tienen conocimiento y todos tienen experiencias en sus ramas, en sus distintas ramas, y creo que todos podemos coincidir con lo que estoy diciendo de que no ha habido ley que ponga en orden esta empresa, ni en los aspectos laborales, económicos, ni ambientales, en nada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es lo que piensan los trabajadores hoy en día con todo esto? Muchos temen por perder su trabajo, porque la empresa se vaya, el contrato no se firme y la empresa se vaya. Y esa es una problemática que hay y que tenemos que ser realistas de que no ha habido un plan para eso. Si bien es cierto, la mina continúa trabajando como si nada, a pesar de todo el tema que ha habido desde principios de este año, y en eso yo sí culpo y responsabilizo más bien al gobierno, a este y a los anteriores, porque este es un tema que se debió haber previsto. Esto se sabía que podía suceder. La empresa está operando sin un contrato. La empresa sigue operando y extrayendo mineral sin un contrato. Cuando creíamos que las cosas podían tomar otro rumbo y mejorar, fue cuando se decidió el gobierno actual cerrarles el puerto en Punta Rincón para que no exportaran mineral. De la noche a la mañana viene el CEO de la compañía transnacional minera que dice siempre actuar de buena fe, se reúne con el mandatario de este país, actual mandatario de este país, y de repente ya todo se arregla, de repente ya vamos a negociar, vamos aquí. Eso no debió haberse dado de esa manera. Queda en entredicho todas esas acciones. O sea, da mucho que pensar a la población. Y creo que lo que estamos viviendo ahorita es el resultado de una mala negociación, porque aquí hay muchos temas, los laborales, los ambientales, económicos y demás, que abarca ese contrato. Y los laborales fueron como que pasaron en avioneta, fueron rociados con aerosol. Las cuatro, creo que son cuatro cláusulas de temas laborales que hay en ese contrato, no señalan nada. Y lo que señalan, pues, no se cumple. He hecho mucho énfasis en eso porque en lo personal yo he sido víctima de cómo la empresa incumple reiterativamente la legislación laboral de nuestro país. Y nosotros consideramos que ya es hora de que haya un alto para esto. Y no vemos la luz clara de cuándo eso se va a dar. Yo lo dije en la asamblea cuando tuve la oportunidad de exponer mi punto de vista y el de los trabajadores, lo dije. Es necesario el trabajo, pero también necesitamos que esto se fiscalice, que esto se regule como debe ser. El contrato dice que va a haber una oficina del Ministerio de Trabajo o de cada entidad, pues, dentro del proyecto. Pero estamos viendo que la empresa todo el tiempo ha querido manipular, ha manipulado todo lo que ha podido. Todo lo que la empresa toca lo controla. Y es lo que han querido hacer con los trabajadores. Yo soy el resultado de lo que la empresa quiso hacer y no pudo. Y hoy en día por eso estoy afrontando 2 demandas en los juzgados de Colón. Hoy fue mi primera audiencia y bueno, esperemos el resultado de eso, porque lo que la empresa busca es quitarme el fuero sindical y despedirme. Eso es lo que ellos buscan, porque ellos me ven a mí y ven al sindicato, no quiero hablar solo de mí, ven al sindicato STM como un atentado a la seguridad jurídica, que ellos tanto quieren que se les respete, pero ellos no lo respetan. En ese sentido, pues nosotros vamos a continuar en la lucha, nosotros no nos vamos a rendir. Un mensaje claro que quiero darle a los altos directivos de la empresa es que de mi parte no hay manera, no va a haber manera de que yo no exprese las vivencias de los trabajadores y las mías, porque, repito, sigo siendo un trabajador de la transnacional minera que hoy quiere que se le firme ese contrato, que pida a gritos que se le firme ese contrato, que ha coaccionado trabajadores para que apoyen en todas esas marchas que han hecho. ¿Ah? Repito, esa empresa debería ser no minera, debería ser una empresa de publicidad, pero engañosa. Hoy me comentaba un compañero
que el día que fue la visita de los diputados al proyecto, los, les mintieron, les dijeron que iban a ir a una reunión en donde ellos iban a poder expresar su punto de vista. Eso nunca fue así. Todo fue manipulado por la empresa y como decimos aquí en buen panameño, los diputados fueron al proyecto, pero pasaron por donde barrió la suegra, dicen los compañeros. Y la verdad es que eso causa gracia, pero es la realidad. Es la realidad. La empresa manipuló la visita de los diputados al proyecto, no los llevó a ver las realidades. Entonces, todos los compañeros que me escriben día a día y me dicen, denuncia esto, di esto, no te quedes callado. Y nosotros vamos a continuar. Nosotros vamos a continuar en nuestro movimiento. Nosotros vamos a continuar educando a los trabajadores también con la ayuda de Convergencia Sindical y el sindicato STM, pues nosotros vamos a seguir promoviendo nuestra educación laboral, que es muy importante que en nuestro país se divulgue. Y no solo en esta empresa, en todos los trabajos, creo que el panameño tiene que despertar, tenemos que educarnos, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y hacer que se respeten nuestros derechos. Eso pues por una parte, también los trabajadores ahora mismo continuamos en la incertidumbre de cuál va a ser la decisión del gobierno con respecto a este contrato. Yo puedo dar una opinión personal, muy personal, que es que la minería en Panamá quizás sí sea una realidad. Es una realidad impuesta. Es una realidad inconstitucional ahorita mismo. Ahí vamos a decir que sí, la cifra que ellos hablan siempre, 7.000 trabajadores directos, 40.000 indirectos, que no ha habido un censo para verdad calcular cuántos son los trabajadores que dependen de esta actividad. Pero vamos a decir, vamos a utilizar la cifra esa de ellos. No se sabe qué va a pasar. Pero yo creo que más que decidir o no, pues con la carga legal que tienen contra esta empresa, yo creo que no hay nada que decidir. Yo creo que el gobierno debería actuar ya y retirar Cinco ese minutos, contrato. Maxwell. Ok, Cinco retirar minutos más. Ok, Gracias. gracias. Retirar ese contrato. Y si piensan renegociar ese contrato, que no sea con esta empresa. Yo creo que ya esta empresa demostró ampliamente lo que es, lo que nos ha quitado y creo que no hay que darle más oportunidades. Ya las oportunidades de ellos, a mi criterio, y el de muchos trabajadores, pienso que ya se han terminado. Y la empresa sigue incumpliendo, la empresa sigue violando las leyes de nuestro país y creo que no hay que darle una oportunidad más a esta empresa. Así que creo que no me extiendo más y les agradezco pues y continúo aquí escuchándolos y al final cualquier pregunta estoy a la orden para tratar de responderla. Pues. Gracias, Maxwell. En efecto, de las personas que están acá en el conversatorio pueden dejar sus observaciones y dudas en el chat del Zoom o cuando terminen los tres expositores panelistas pueden alzar la mano para manifestar su opinión o sus dudas. Le rogamos por la administración del tiempo en cuanto a las preguntas también. Le agradecemos, Maxwell, nuevamente por aceptar estar aquí con nosotros y es importante pues esa vivencia que usted ha tenido y que ha socializado, compartido a través de este programa que busca precisamente lo que usted dice, formarnos y hacernos ciudadanos informados, ¿no? Y mejores ciudadanos, por supuesto. Y definitivamente que desde la perspectiva de usted como miembro del sindicato y como voz de los trabajadores, sus compañeras, sus compañeros, pues hace ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, a la reunión y asociación, que de alguna manera, como usted bien lo indica, ha querido ser vejado o vulnerado por la empresa minera. Y eso Sí. es algo que no debe ocurrir en un país democrático como el nuestro. Es parte del Estado de Derecho.
de toda república respetar ese derecho, ese fuero sindical y fuera del fuero sindical, los derechos básicos e inalienables de todo trabajador y trabajadora. Vamos ahora a escuchar a Roberto Ruiz Díaz, abogado, quien va a ahondar un poco más sobre otros temas, de alguna manera relacionados directa o indirectamente con las vivencias que acaba de compartir Maxwell. Adelante, Roberto. Y buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy en este conversatorio que es y siempre va a ser importante en la medida que podamos comunicarle a la comunidad y a los ciudadanos lo que realmente está sucediendo, porque muchas veces nos quedamos con parte de la noticia, parte de la información. Y con esta palabra inició un funcionario de la mina a contactarme y me decía, lo que ustedes escuchan afuera no es ni la mitad de lo que sucede aquí adentro. Y en ese momento fue que yo le pregunté, pero ¿a qué se refería? Y comenzó a decirme varias situaciones que ellos veían que se estaban realizando y afectaban de alguna forma el tema del medio ambiente, el tema del uso de los recursos naturales, pero por responsabilidad yo tenía que mantener una conversación más larga con él y yo le decía, no puedo salir a la luz pública a hablar de algo porque me estás comentando y yo necesito que me documentes. Y así fue como él comenzó a enviarme fotografías y luego se fueron uniendo otros empleados a contactarme para decir algunas de las situaciones que se estaban dando y es lo que hemos venido denunciando en algunos medios y por parte mía, pues en las redes sociales, tratando de ser una especie de voz de aquellos que, por que yo los entiendo, tienen que cuidar su trabajo, no se atreven a decir, pero al final son panameños y se sienten panameños y de esa forma ellos consideran que pueden ayudar tanto a mejorar lo que se está dando o de alguna u otra forma hacer ese llamado de atención que las autoridades, no solo de esta administración, sino de las administraciones pasadas, han hecho caso omiso. Ahora que hablaba el compañero Maxwell del tema del sindicato y de esto, recordaba que en algunos de los puntos ellos hablaban precisamente de eso, o sea, de que la empresa no le gusta que el empleado se meta en temas sindicales. Para ellos es algo como que atenta contra su libre empresa. Y bajo esa premisa, ellos pretenden someter a los empleados a cualquier tipo de sanción. Me comentaban que algunos tenían un tipo de horario que eran 21/7, trabajaban 21 días y tenían 7 días libres. Se quedaban 21 días dentro de la mina y luego tenían 7 días. Pero por haber presentado algún tipo de protesta o reclamo, a unos los cambiaron a que ahora tienen que trabajar los 6 días y solo le dan el día domingo libre cuando esa persona vive en Chiriquí. Y antes él viajaba a ver a su familia a Chiriquí. Entonces, de maldad lo han hecho para que esa persona renuncie, porque ya al no poder ver a la familia solo un día, tratar de viajar en la noche de un sábado para tratar de estar en la madrugada de un lunes desde la mina a Chiriquí, entonces eso le afectaba. Pero bueno, ellos han mantenido su posición de denunciar. Y en este sentido, hemos querido de alguna forma ayudarlos a hacer pública estas denuncias, porque es necesario que el gobierno entienda que ellos no están sentados negociando con una empresa de buena fe. Esa empresa está actuando de mala fe y ellos deben entender que cualquier tipo de reclamo que esa empresa pretenda realizar está basado en la mala fe y no puede ningún tipo de arbitraje afectar los intereses del Estado cuando de antemano la empresa ha hecho sus inversiones, ha hecho sus explotaciones sin tener un contrato vigente y adicional en un periodo de 4 años a sabienda que tenían un fallo que les había anulado el contrato de 1997. Eso es importante repetírselo a las personas porque, como bien decía Maxwell, la empresa tiene una campaña masiva de publicidad que contra los pocos que estamos peleando contra esto muchas veces nos opaca. Y adicional, el gobierno los ayuda con estos 200 promotores que tiene radiales en medios de comunicación y por medio de programas
también pautándole a favor de la mina, cuando muchas veces si le preguntas a esos periodistas o radiodifusores, ellos no están de acuerdo, pero como les están pagando, hacen la publicidad. O sea, en el privado te dicen que no están de acuerdo, pero como están recibiendo un dinero, aprovechan para hacer esa publicidad y hacerle el mandado realmente a la empresa, pero a costa nuestra. O sea, escuchar que te gastas 1,5 millones, 2 millones de dólares en este tipo de publicidad, cuando tienes entidades, hospitales, centros de salud sin medicamentos, sin poder darle una solución a algunos ciudadanos con necesidades, alegremente vienes y gastas esta cantidad. Lo mismo como lo que revelaba ayer el ministro de Comercio, de que nos gastamos 6 millones de dólares en contratar abogados para lo que yo he dicho, es un copy-paste. O sea, yo me he tomado la molestia de estar leyendo el contrato del 97 y este contrato, y la mayoría son cláusulas que copiaron y las trajeron para acá, a pesar que la Corte declaró todo inconstitucional. La Corte no declaró un artículo, ni una cláusula, ni un título, o sea, fue todo. Entonces, traer esos artículos y esas cláusulas a este contrato es una especie de vagancia legal que yo le digo, o sea, ni siquiera tuvieron esa capacidad intelectual de desarrollar cláusulas y ahí es donde te das cuenta que ellos estaban más negociando como gobierno que negociando como el Estado. Ellos sabían que tenían un tiempo, el poco tiempo que le queda de gobierno y no quieren dejar pasar esa oportunidad que tienen de negociar un negocio, porque esto más que un contrato es un negocio. Así que nosotros tenemos que plantearnos es realmente como país qué es lo que vamos a querer y qué es lo que queremos para un futuro. Si nosotros queremos trabajar el tema de la minería, si queremos tenerla regulada como un país de primer mundo, los cambios son drásticos y fuertísimos. Que a ver qué empresa va a querer realmente venir y cumplir con eso. Porque a nosotros nos ven siempre como una banana república, que aquí tú puedes hacer lo que quieras, porque siempre va a haber en el gobierno alguien complaciente que tú le suenas el bolsillo y te va a decir que sí. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos eso, verlo en lo macro, si realmente esa mina nos va a dar el beneficio que nos puede dar otras actividades como el turismo, el ecoturismo, el desarrollo de nuestras áreas verdes a nivel nacional, porque no solamente es el área de la mina, tenemos áreas a nivel nacional que la podemos desarrollar, porque el mejor ejemplo es Costa Rica. Costa Rica no tiene nada diferente a nosotros, pero ellos han sabido explotar sus propios recursos naturales. Aquí nosotros tenemos que plantearnos es ver qué es lo que realmente vamos a exigirle nosotros a esta mina, porque yo siempre hago el cálculo y siempre lo uso la matemática simple. Por más que digamos que nos van a dar 375 millones de dólares, lo multiplicamos por 40 años, que es el periodo que le van a dar a la mina, más 20 si ellos todavía dejan algo por extraer, nos llegan a 15.000 millones de dólares. ¿Qué son 15.000 millones de dólares cuando este gobierno nos ha endeudado en 19.000 millones en 4 años? El primer periodo de la mina nos equivale a 1 año y 10 meses de salario de los empleados públicos. O sea, los primeros 20 años de la mina, eso es lo que vale. 1 año y 10 meses de salario de los empleados. Entonces ahí tú te tienes que preguntar, si el Estado quiere realmente ahorrar, ¿por qué no empezamos a sacar todas esas botellas, todas esas personas que no trabajan, todo ese poco de promotores? Y yo tengo por seguro que nosotros nos ahorramos más de esos 375 millones de dólares y podemos recuperar y desarrollar ese sector donde está la mina. Tratar de recuperar lo más que se pueda, porque el daño ambiental ya ahí está. Y se puede decir que es irreversible, porque esas áreas difícilmente se van a poder volver a, a reutilizar. Entonces, tenemos que mirarlo en ese punto. La mina siempre, siempre va a utilizar de argumento al recurso humano. ¿Por qué? Porque ellos quieren poner a pelear al panameño con el panameño. Al decir, claro, si esa gente quieren es que ustedes se queden sin trabajo. Nosotros no queremos que se queden sin trabajo. Nosotros queremos que tengas un trabajo digno y bien remunerado. Pero ¿a costa de cuánto? ¿Vale la pena el daño que se está haciendo versus esa cantidad de trabajo que tenemos? ¿Puede el gobierno nacional desarrollar una política pública en donde genere empleos que realmente busquen otra forma de que esas personas trabajen? Todo eso lo tenemos que revisar, pero tenemos que hacerlo con políticas públicas coherentes y sensatas
que permitan desarrollar las actividades económicas en el país. Esto no es un tema de agarrar lo más fácil, pues. Ok, la mina me va a producir esto y llenemos el país de minas. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Con qué quedamos de país? Entonces, tenemos que evaluar eso y los trabajadores de la mina también tienen que evaluar esa situación porque yo muchas veces he dicho, mira, cuando yo veo este contrato, es como si hubieran creado una zona económica especial, para no decir una zona del canal. Entonces, donde ellos están rigiendo toda la actividad comercial, pero yo no veo en ninguno de estos artículos donde se establezca un salario mínimo especial para el sector de la mina. Cuando entras en el sector de Panamá Pacífico, cuando se aprobó esa ley, se aprobó con un régimen especial laboral en donde creo que el salario mínimo comenzaba con $900 o $1,200. Entonces, ¿por qué no entramos, si la empresa realmente quiere que se le considere, por qué no entramos con un salario mínimo de $1,500 para todo el trabajador de la mina que empiece desde el mínimo, de $1,500 hacia arriba, para ver si realmente el compromiso de esa empresa es con el país o solamente con su bolsillo? Entonces, ahí es lo que yo considero que es importante revisar, más allá de ver la parte legal, porque nada más revisando el contrato sabemos que es un contrato abiertamente inconstitucional. O sea, no necesita una lectura profunda. Lo que buscamos es ver si queremos una actividad minera, entonces hazla cumpliendo con los más altos estándares de laboral, donde el Estado reciba de verdad lo que le corresponde. No entiendo por qué el Estado tiene que percibir una cantidad según lo que se produzca cuando podemos ser socios, ya que somos dueños del recurso y somos dueños del país. Entonces yo no puedo entender cómo los negociadores que tenemos nosotros nos venden esta propuesta. Yo cada vez que leo en la cláusula que establece que ellos por dejarnos explotar por, por el periodo que explotaron en forma ilegal del 2021 hasta acá, ellos nos van a reconocer 395 millones. Estamos hablando de casi 2 años o un poco más, pero el ingreso mínimo garantizado es de 375 anual. Entonces, cuando aplicas el efecto retroactivo a la ley, te quedas, ok, el efecto retroactivo es para que las denuncias que te pusieron del 2021 para acá, todas las faltas que cometiste, toda la extracción ilegal, se borre. Pero el Estado no tiene derecho entonces a cobrar ese retroactivo desde aquel momento, sino que ellos tiran esa cifra de 395 cuando perfectamente pudieran ser 750 millones o incluso retrotraernos hasta el 2017 y que nos paguen desde el 2017 ese ingreso mínimo garantizado. Pero son cosas que uno no sabe porque esos negociadores negociaron para ellos, no negociaron para el país. Nos pusieron un contrato, cuando ustedes recuerdan, para una consulta ciudadana, el cual no podía ni siquiera imprimirse. Entonces tú tenías que verlo allí entre buscar cláusulas en la computadora y eso era para que uno se aburriera. Y después decir, bueno, es que no nos hicieron los comentarios. No, es que no se podía. Entonces lo han hecho todo de mala fe, lo han hecho todo al apuro y yo, mira, ya no tengo ni fe en la Corte Suprema porque una demanda de nulidad con solicitud de suspensión presentada desde inicio de agosto a esta fecha, ya vamos casi para los 2 meses, y no se ha pronunciado el magistrado sustanciador, que bien lo podía hacer, porque la Corte tienen que entender su rol. Ellos tienen que ser la balanza, el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Ellos no pueden convertirse en un jugador más, en un cómplice de lo que el Ejecutivo quiere hacer. Entonces, tenemos ese problema con la justicia, tenemos esa falta de acompañamiento, porque podemos tener la razón, pero no tenemos la palanca o el pool para que la Corte nos resuelva los problemas. Entonces, yo voy a seguir, yo inicié los procesos, los voy a continuar, yo presenté demandas penales, denuncias penales contra la minera por la extracción ilegal. Desde el momento que ellos avisaron de que habían presentado un arbitraje, yo inmediatamente presenté la denuncia. Y lo hice porque el gobierno no se atreve a denunciar a la empresa. Y lo hice precisamente para eso, para que la Procuraduría no tuviera la excusa de que no existía una denuncia. Y ahí está. Y tengo entendido que se presentaron 3 o 4 más que de otras personas que se añadieron y debieron acumularse. Y 5 minutos. luego he presentado la denuncia en contra al ministro de Comercio y el Contralor por la forma como refrendaron el contrato sin estar habilitado por una resolución del Consejo de Gabinete
que incluso le hice una consulta al director de contrataciones públicas de este gobierno sobre un tema que se sabía, pues, y le pregunté si se requería esa resolución y él me dice, efectivo, es necesaria esa resolución, es necesario el sustento para que esa resolución se emita dando el informe técnico o porque es la única empresa que existe que yo tenga que contratar directamente y que si el contralor podía refrendar, igual nos señala, el contralor no podía refrendar si no tenía esa resolución del Consejo de Gabinete. Eso se lo hemos aportado a la sala tercera con un impulso procesal, como para decirle, hey, mira, ve, ya yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo el director de contrataciones públicas y de tu gobierno, que es el que te lo está diciendo, ¿no? Que no se cumplió con ese requisito. Así que bueno, nosotros por nuestra parte vamos a estar siempre a disposición de los temas que se lleven de las denuncias, siempre que tengan fundamento con los documentos o las pruebas que nosotros podamos sustentar. Y en esa medida vamos a tratar de seguir adelante con esta pelea, porque al final el afectado no somos nosotros, es el país. O sea, la gente tiene que entender esa parte. O sea, el país como un ser nuestro es el que está siendo el afectado y el país tiene unos gobernantes y cuando los gobernantes no quieren defenderlo, le toca al pueblo hacerlo y si le toca hacerlo en las calles, yo creo que ya se dieron muestra de eso. Así es. Gracias, Roberto. En efecto, como lo hemos dicho varias veces en el programa y ahora en el conversatorio, la protesta es y siempre debe ser un ejercicio de defensa de la democracia. Y definitivamente, retomando tus palabras, Panamá no es ni debería ser nunca una banana republic donde la atracción a los inversionistas sea el clientelismo, el juega vivo y la repartición de las ganancias entre particulares y entre unos pocos. No debería ser una inversión que de ninguna manera quiebre contra la desigualdad y la pobreza por la que hemos venido pasando antes, desde y todavía que ha operado la minera en este país. La minera no es el proyecto, no es la panacea, no es lo que nos va a sacar de los problemas en los que nos encontramos como Estado, como nación. Los 375 millones muchas veces los vemos desde la microeconomía, pero hay que verlos desde la macroeconomía, y eso lo han explicado varios economistas importantes de este país. Ese número tan cuestionable, pues no es nada frente a el montón de dinero que se necesita para el país y sus necesidades. Y es bueno que tanto tú como abogado y Maxwell como trabajador continúen en la lucha y continuemos todos en la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y en sí del medio ambiente. Y para este tema tenemos acá a Raisa Banfield, quien va a continuar hablándonos sobre lo nefasto que significa y ha significado este proyecto en el que de ninguna manera hemos tenido soberanía sobre nuestros recursos naturales y por qué debemos seguir defendiendo el Panamá vale más sin minería. Adelante, Raiza. Sí, buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Yo realmente no tengo mucho que agregar o mucho que aportar ante estos temas que tanto Maxwell como Roberto han traído. La parte laboral ha sido como el gran secreto mejor que guardado porque ha sido justamente la carne de cañón que la empresa ha usado para justificar que se queden. De hecho, cuando por el temas ambientales podíamos argumentar ante los medios de comunicación el daño que estaba haciendo la minera, de una vez el periodista, el comunicador, ay, pero es que hay tanto, porque han ido creciendo así como hongos, ¿no? Hay 1.000 empleos, hay 5.000 empleos, hay 40.000 empleos, ya están aquí, ¿qué van a hacer toda esa gente? Ustedes le van a dar de comer. Entonces han utilizado a los empleados como su barrera de defensa para justificar todo el despojo, las violaciones, la inconstitucionalidad, y han sido los más utilizados y los más vilipendiados los trabajadores.
y escuchar, porque yo conocí a Maxwell en la Asamblea Nacional cuando se abrió el primer debate, y cuando este trabajador se levanta y habla, yo trabajo en la mina, pero yo no estoy de acuerdo con el contrato. Yo me sorprendí, porque yo decía, estos 7.000 trabajadores deben estar aplaudiendo cual foca porque es lo que les da de comer, pero las condiciones en las que se encuentran, bueno, ya ellos han ahondado de eso, sobre eso. Yo sí quisiera complementar con algo. Nosotros como ciudadanos no tenemos las herramientas de validación y verificación que nos deberían estar dando las autoridades como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Defensoría del Pueblo. Las denuncias que emite la comunidad o los trabajadores de la manera que pueden a través de nuestras cuentas de redes sociales, nuestros teléfonos, lo emiten como un grito al vacío a ver quién puede ayudar. ¿Y qué ha sucedido? Que organizaciones o científicos o panameños, panameñas como abogados, como aquí Roberto, que se suman a tratar de apoyar, vamos sumando las piezas de estas denuncias y hacen un rompecabezas que tiene mucho sentido. ¿En qué lo digo? Las comunidades decían, antes este río que pasaba por aquí, nosotros nos bañábamos, pescábamos, podíamos comer de aquí, ahora ya no lo podemos hacer porque cuando cruzamos nos da roncha. Entonces tú decías eso a un medio de comunicación y ponías la foto, de una vez te sale la cuña en contra, que eso es mentira, que eso es un río en la ciudad de Panamá, que la mina no contamina y te ponen estos videos maravillosos y no tenemos contraparte institucional que valide lo que estamos diciendo los ciudadanos. El gobierno se ha quedado callado y simplemente hablando del buen negocio. Ahora llegan los trabajadores y te dicen lo mismo, no, si tenemos audios que dicen, no, el río del medio ya no existe porque yo trabajé en tal cosa, se represó, se desvió, tal cosa. Entonces empiezan a unirse las piezas de lo que veníamos diciendo los ambientalistas, que eso iba a pasar, no porque fuéramos Nostradamus, sino porque en toda actividad de extracción y explotación minera esas son las consecuencias. Si se hace en un desierto, bueno, sí, se afecta el microclima de allí, se cambia la morfología del suelo y las especies de insectos que hayan. Pero esa misma actividad realizada en medio de bosques, ríos, entre océanos, causa las cosas que estamos viendo y que ya no pueden tapar el sol con un dedo. Cuando estábamos en la asamblea, yo recibí un video en ese momento de un río que estaba saliendo casi rojo y me manda la imagen satelital una persona científica que estaba monitoreando y dice, mira, esta es evidencia de presencia de cobres. Cuando el cobre se expone y llueve, esa lixiviación se presenta así en el agua. Yo compartí esas imágenes y compartí ese video. Me atacaron de una vez, Raiza mentirosa, eso no sé qué, pusieron otra imagen. ¿Qué tendría que estar haciendo la autoridad competente? Validando lo que nos están diciendo a nosotros y no tendríamos que ser nosotros, Ruiz Díaz o yo o Monchi o Renate, estar exponiendo lo que la gente está desesperada comunicando. Pero tenemos autoridades genuflexas, tenemos a un Ministerio de Ambiente en su cuenta de Twitter publicitando el contrato, tenemos una autoridad de turismo en su cuenta de Twitter publicitando el contrato, tenemos a un ministro de Comercio hablando de que si no firman, nos demandan. Y pareciera que los negociadores trabajaron para que el contrato quedara tan mal y garantizarse a ellos tener trabajo para seguir negociando en la demanda. O sea, han trabajado todos en contra nuestra y aquellos que tenían que defendernos se callan. Ustedes saben que desde que finalmente se asumió la inconstitucionalidad, creo que fue en diciembre de 2021, desde ese entonces mi ambiente no hace inspecciones. O sea, desde ese entonces, todo lo que pase allí con el agua, con el suelo, con el bosque, con el rescate de fauna, es bajo la responsabilidad, autoridad y libre albedrío de la minera, porque ya mi ambiente no hace inspecciones. Aduana no está validando, y me lo dijo una funcionaria de aduana en Colón, nosotros no estamos yendo a ver qué pasa en la mina.
No sabemos cuánto oro, cuánto cobre, cuánto molibdeno están sacando. Ellos tienen un proceso de fundición de metales que no estaba contemplado en 1997 ni en el estudio de impacto ambiental del 2011, pero ellos ya están sacando oro fundido. La fundición de metales trae otras implicaciones, no solo al ambiente, sino a la salud de los trabajadores. Pero allí no sabemos nada. El MINSA no reporta nada. Sabemos que hay un incremento de problemas renales, particularmente en niños, en una población de Coclé. No sabemos si esto está relacionado a las aguas que bajan de la minera. No sabemos porque no hay nadie haciendo el due diligence, la inspección, el trabajo de oficio. Panamá está a la deriva y tenemos un gobierno que se ha posicionado como gobierno defensor de oficio de la actividad minera. Y yo estoy de acuerdo con Roberto, o sea, esto no es responsabilidad de Nito Cortizo y su gabinete. Empezó con la irresponsabilidad de Pérez Valladares de firmar un contrato inconstitucional y de ahí para adelante todos fueron cómplices, los que miraron para otro lado y los que simplemente, Varela sobre todo, porque él teniendo ya caducado el contrato en sus manos, lo que hizo fue inventarse una resolución para pretender extenderlo, que eso fue ilegal, por tanto el contrato no tiene vida jurídica. Entonces, el estado de indefensión de los que están adentro y de los que estamos afuera es igual, porque todos estamos viviendo esas consecuencias. Y ahora yo quiero, para cerrar mi intervención, decir algo muy importante, porque aquí el tema que está en juego no es solo el contrato. Porque aquí, cuando tú preguntas y separas, muchos te dicen, bueno, el contrato es inconstitucional, pero la minería ya está, ya existe, así que hay que dejarla. Yo les quiero decir algo. Si nosotros miramos el país como el país del aquí y el ahora, el país de los 5 años de un gobierno, el país mío y tuyo que me estás escuchando, entonces sí, ya no hay nada que hacer. Pero el país nos trasciende. El país va más allá de quienes estuvieron y de quienes están, de quienes estamos. Si nosotros somos tan mezquinos de pensar en el Panamá del aquí y el ahora, esa mina que existe va a ser la transformación geoterritorial del Panamá del mañana. Es decir, el Panamá por el que deberíamos estar trabajando para adaptar climáticamente, para que nuestros nietos tengan agua, para que nuestros nietos puedan adaptarse al clima que está estableciendo el cambio climático, es el Panamá que nosotros estamos destruyendo hoy, avalando una actividad minera con esta cualquier empresa. Y les digo por qué. Panamá es un país costero. O sea, Panamá no es una isla porque está amarrado a Costa Rica y a Colombia, pero es un país totalmente costero. Todo lo que pasa desde la cima del Barú para abajo va a los mares. Así que eso que está pasando en Donoso y en cualquier punto del país donde se haga minería metálica va a contaminar nuestros océanos. Panamá es un país de bosques, una de las biodiversidades más altas del planeta. Cuando tú analizas el valor que eso tiene también económicamente, es allí esa riqueza que se queda realmente para quienes la aprovechan de manera sostenible. Y Panamá es uno de los países más lluviosos del mundo. Esa riqueza hídrica es nuestro vehículo de la contaminación. Así que no hay manera ni que venga el Capitán Planeta a decir que lo va a hacer correctamente y circunscribir en un hoyo toda la contaminación y al mismo tiempo la explotación. Eso es inviable. Y no lo decimos con idealización romántica de abrazar árboles y el romanticismo ambientalista. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con hechos científicos documentados y medibles. Si ninguna empresa minera desde el Remanse a la fecha ha podido ni generar bienestar, ni generar progreso, ni generar mejores condiciones, ¿por qué pensamos que First Quantum, bajo las condiciones y que encima arma el contrato que arma, va a darnos todo eso que esperamos? Es como querer tener una fantasía de que van a venir a resolvernos los problemas que los gobiernos y nosotros mismos no hemos podido hacer basado en el cambio de oro por espejo. Y para terminar, nosotros hace un grupo de organizaciones, entre esas Audubon, Fundación Promar, ANCON, estuvimos haciendo análisis de
el valor que tiene Panamá y lo que está perdiendo con la minería y el potencial que podríamos estar desarrollando para generar esa mano de obra de Maxwell y sus compañeros que lo que les interesa es trabajar. Podríamos estar trabajando primero en la restauración de cuencas para la conservación de agua que necesita el canal, consumo, actividades agrícolas y todo. Hoy el desafío del planeta es la conservación hídrica y nosotros se la estamos regalando a la minera para que la dañe, la consuma y la contamine. Y nosotros necesitamos trabajos para hacer ese tipo de reservorios.Nosotros tenemos que en el 2021, según cifras de la Contraloría, la mina declaró 2.800 millones de dólares que se fueron en exportación, pero quedaron declarados en el PIB. Ese 2021, 1.500 millones ingresaron a Costa Rica en turismo, emplearon a más de 368.000 personas de manera directa, 110.000 de manera directa, y en 2019 habían sido 3.988 millones, que ya se están recuperando post pandemia. En cambio, nosotros con minería se exportaron 2.800 millones que se declararon en las ganancias que ellos se llevaron y trabajaron 6.000 panameños según el PIB. Entonces, ¿de qué bonanza estamos hablando? Mientras tanto, nuestras exportaciones de otros productos como café, cacao, productos de madera certificada están decayendo porque estamos poniendo todos los huevos en la canasta de la exportación minera y eso se ve súper bien porque la mina tiene 5% del PIB. Una empresa que controla el 5% del PIB de un país pone y quita presidentes. No podemos ser tan ingenuos de pensar que quienes van a pagar la campaña de todos estos que están diciendo revisemos el contrato para el próximo gobierno, es porque están recibiendo la plata de quien pone y quita presidentes. Y lo último, nosotros tenemos un potencial turístico que no es para que Maxwell vaya a hacer limpieza de baño de hotel o María González vaya a ser la cocinera del hotel. Sí, también, esos son trabajos dignos, pero es para que ese turismo de experiencia que en el mundo se gastan miles de millones de dólares, Panamá pueda ser la meta, porque la biodiversidad que tiene Panamá para ofrecer ese tipo de turismo no la tiene ni siquiera Costa Rica. Sin embargo, como han trabajado nuestra autoestima colectivo de que somos pobres, de que somos miserables, de que necesitamos que vengan de fuera y que nos digan qué hacer, nos los hemos creído a todo nivel para justificar el despojo que nos están haciendo de nuestros recursos más valiosos. Entonces, lo que está en juego no es un contrato, no es el trabajo de 5.000 personas, no es el modelo de negocio de una empresa con el Estado, es el modelo de desarrollo territorial de todo el país de aquí en adelante. Y esta generación que le está tocando vivir este momento histórico no puede ser tan mezquina de decir, es que ya la mina está aquí y hay que dejar que sigan porque ya tienen un contrato. Basta ya, yo creo que nos toca jugar el rol decisivo de defensa de la patria en función de que es aquí y ahora el defender el Panamá del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raiza, por tu intervención. En efecto, como bien lo indicas, este contrato ha nacido, como lo hemos dicho antes, derrotado precisamente por el daño medioambiental irreversible que ya ha causado a nuestro país, a nuestra biodiversidad, a, a nuestros ciudadanos y a la humanidad en general. Es un contrato que viene precedido de una inconstitucionalidad, denuncias laborales, una consulta pública amañada, totalmente ridícula, como bien lo dijo Roberto, en una plataforma allí toda rara, ya por no decir otra cosa, y también de alguna manera nos los quieren imponer a la fuerza. Ya vimos los millones que se han repartido en comunicación y en publicidad. Pareciera que los únicos que están a favor de este exabrupto jurídico están pagados. Pareciera, por no caer en una imprecisión y decir una afirmación taxativa, ¿no?
También hay un tema que hemos tratado aquí y sobre la defensa de la soberanía que hablaste, Raiza, y es que este contrato y esta operación minera y esa excusa de que la minera ya está, es una excusa, como bien dices, una excusa falaz, una excusa endeble, vacía, vacía como la, las bases sobre las cuales ha venido trabajando la minera después de la inconstitucionalidad. Está sin ningún fundamento jurídico que la justifique. Y precisamente por eso, por la inconstitucionalidad, no hay un riesgo para Panamá que pueda ser demandada internacionalmente a través de un arbitraje, Mm, precisamente porque no existe ninguna base. El contrato ya no está, fue inconstitucional. Un laudo arbitral no puede ir en contra de una inconstitucionalidad y más por todo el tiempo que ha pasado. Ya ha pasado más del tiempo razonable si es que hubiese habido un daño contra la inversión. Vamos ahora a ver los comentarios que hay en el chat acerca de lo que ustedes han hablado. Por acá nos comenta Néstor Ríos que el real culpable de este asunto fue el doctor Ernesto Pérez Valladares, porque en 1997, en conjunto con la Asamblea, firmaron un contrato que desde los porcentajes negociados siempre estuvo en contra del país y espero que no sea a favor de alguno o algunos bolsillos. También nos habla Néstor que Panamá debe tener una docencia amplia en base a un estudio serio que es de lo más conveniente para Panamá sobre la mina, pero partiendo del porcentaje desde 50 o 51%. Pero todo esto debe tomar el tiempo necesario que tome para ilustrar al pueblo a nivel nacional. Por acá nos dice José Eugenio Stout que el Estado panameño puede, si quisiera, resolver el problema laboral si la mina es cerrada. Solo 2 puntos. Solo 2 puntos, me corrijo. Cerrar la mina requiere de muchos trabajadores durante un tiempo indeterminado. La construcción de un nuevo embalse para dotar de agua suficiente para el funcionamiento adecuado del canal. Ambos trabajos requerirán miles de trabajadores. También continúa escribiendo José Eugenio que el economista Raúl Moreira analizó la exportación de oro por parte de la mina. El informe de First Quantum a sus accionistas revela que en 2021 y el 2022 la empresa exportó oro por valor de 950 millones de dólares. Y por el contrario, el Ministerio de Comercio solo registra exportación por 400 millones de dólares. En cuanto a la calidad empresarial de First Quantum, una rápida mirada por internet nos revela que ese Odebrecht minero tiene más de 80 demandas por toda clase de pillerías en 3 continentes. Acá escribe Raiza, tienen un prontuario de terror a nivel internacional y nuestro gobierno se ha convertido en su cómplice. Por acá, no sé si alguien quiere intervenir verbalmente u oralmente, no veo ninguna mano levantada y si no, pues le cedo la palabra a alguno de ustedes que quisiera, creo acá está Maxwell. Adelante, Maxwell. Sí, con respecto al comentario me causó gracia eso de este Odebrecht minero. Es algo que se me escapó decir en mi intervención. Yo, en lo personal, estoy ansioso porque en algún momento, en algún futuro no muy lejano, se revelen los Minera Papers o Mineral Leaks, porque es ahí donde se va a saber de verdad qué es lo que ha sucedido con esta empresa y quiénes son los que han orquestado todo esto, porque de seguro aquí mucha gente ha recibido maletines debajo de la mesa por parte de esta transnacional, porque eso es lo que ellos acostumbran a hacer. Quería dar ese aporte, también quería apoyar el comentario, lo que comentó Raiza sobre el tema de lo que se puede desarrollar, de cómo se podría en realidad, si hubiera el interés de verdad de un gobierno en explotar más el turismo aquí en Panamá. Yo he trabajado en turismo también. Yo soy oriundo de distrito de Boquete, en donde en su mayoría, pues, como todos saben aquí, me imagino pues, que han visitado el pueblo de Boquete, saben que es un lugar donde se explota mucho el turismo responsablemente, donde se cuida el ambiente, en donde se cuida todos los ecosistemas
la fauna y la flora. Demuestra está pues la feria de Boquete y todo lo demás atractivo que tiene nuestro distrito. Y que si eso se replicara a lo largo y ancho del país, porque Panamá es diverso, Panamá tiene lugares espectaculares. Nosotros, inclusive en Estados Unidos, en revistas americanas, pues aparecemos como en la lista de países, mejores países para retirarse. Por eso hemos atraído bastante el turismo. O sea, si enfocáramos más en explotar otras cosas que no sea el subsuelo panameño y que se nos roben los recursos y se lo lleve esta empresa y todos los miles de millones que se acaban de mencionar aquí, que se lleva esa empresa y no queda nada, si se invirtiera en realidad en el gobierno, pues tuviera un gobierno que tuviera el interés real de crear plazas de empleo y demás, creo que en efecto la minería no sería una necesidad como ellos quieren vendernos, que hoy en día la minería es una necesidad, ¿no? Para mí no es una necesidad, es algo que se nos impuso y que hoy pues tenemos ese pase de factura. El gobierno tiene la responsabilidad de rechazar ese contrato. Así que eso sería todo de mi parte. Gracias. Maxwell, quiero hacerte una pregunta ¿Sí? de lo que habías hablado. ¿En qué año fue la última convención que se dio ese cambio que tú decías que tenían una mayoría y que luego amanecieron con que el otro sindicato tenía la mayoría? Sí, licenciado, eso fue actualmente en este 2023, porque ya se estaba por vencer en julio la convención colectiva que tenía la empresa con el sindicato patronal. ¿Y Entonces nosotros la anterior convención colectiva, cómo le fue? igual, o sea, es que mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Dicen, la empresa es tan manipuladora y tan controladora que si usted mañana, poniendo los ejemplos, va a firmar un contrato con la minera, usted es prácticamente obligado a afiliarse al sindicato de la empresa. Entonces, para contestar lo que usted me preguntó, en las convenciones colectivas, esta que acaba de pasar y la anterior fue así, la empresa abrió contrataciones de ya para allá porque juegan con la necesidad del pueblo panameño, de la gente humilde, de las comunidades aledañas al proyecto. Y contratan, abren una contratación de 300, 400, 500 trabajadores de hoy para mañana y los afilian al sindicato patronal y nos ganan. Claro que nos ganan. El otro tema es de los despidos, los 150 despidos más o menos que habían, ¿eran Sí. todos del STM o era mixto? En su mayoría fueron trabajadores afiliados al sindicato STM, en su mayoría. Eso fue una vil represalia y y lo voy a decir sin temor alguno, aunque esto no sé si incurre en alguna demanda, quizás requiera de su servicio licenciado en el futuro. Todo esto yo hago responsable directamente al gerente de relaciones laborales, aunque él reciba órdenes y él reciba las directrices de arriba, pero yo responsabilizo directamente a Alexander Gabarrete porque es la persona que está encargado dentro de la empresa de lidiar con los sindicatos, ¿verdad? De llevar el tema sindical y por parte de la empresa. Entonces, él en su eterna lucha en contra del sindicato STM, pues lo que él quiere es desaparecernos. Él siempre ha Que no haya trabajado un ahí, solo él siempre ha trabajado en la mina. No sé, yo no sé. Lo que sí sé, lo poco que sé de ese señor es que donde él, en las empresas en donde él ha estado, pues ha actuado de la misma manera. Hay compañeros que dicen que supuestamente él tuvo la misma o peor actuación que tiene ahora en empresas bananeras, en Bocas del Toro y en la empresa que está encargada del transporte aquí del metro de Panamá, en la que él ha De repente trabajado. lo contratan es por eso. No, Sí, te lo preguntaba era por el tema ese de que dentro de la información que yo he recibido está que la empresa ha contratado, primero contrató al que tenía que ver con el tema laboral en el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Martinelli. Cuando terminó el gobierno de Martinelli, se llevaron a la persona que es la que tenía que ver el tema de los despidos y los reclamos, a Voy a, trabajar a la minera, y luego se llevaron del gobierno de Varela, el que estaba en el Ministerio de Trabajo en Penonomé, en la oficina de Penonomé, la oficina especial esa que tiene para atender a voy a, ustedes, ahora trabaja en la minera Panamá. Entonces, eso indica que alguna relación tenía que existir, ¿no? Para que voy tú a, te vayas a llevar al funcionario del gobierno que salió
y te lo llevas Sí, a trabajar allá. sí, voy a contestarle eso también. En efecto es así. Hay, no voy a dar el nombre para no caer más pues, en eso de demandas y demás, Ah, pero hay varios exfuncionarios del Ministerio de Trabajo, varios eh, eh, funcionarios que en su momento les tocó también pues lidiar todo este tema laboral con el sindicato CTM cuando fuimos sindicato mayoritario y que hoy en día desde 2019 son minero. especialistas de relaciones laborales en Minera Panamá, que dicho sea de paso, uno de ellos estaba hoy señalado como testigo por parte de la empresa en la audiencia que se dio hoy en mi contra, pues la demanda que la empresa me tiene, pone como testigo a uno de esos especialistas de relaciones laborales que fue funcionario del Ministerio de Trabajo. La empresa los recluta. Una vez ellos pues le hacen los favores que la empresa necesita, se acaba el periodo del gobierno que está en turno, que estoy más que seguro que eso es lo que va a pasar nuevamente con los funcionarios que están hoy en día en la dirección esa especial de Mina en Penonomé. Sin temor alguno a equivocarme, lo puedo decir, que en el 2024 los veremos allá como especialistas o asistentes de recursos humanos y de esos títulos que le ponen allá a ellos, ¿no? Que conocen la ley y la legislación laboral al pie de la letra, pero que la aplican en contra de los trabajadores. Esa es la realidad. Renate. Bien. Renat, adelante, que tiene la mano levantada. Hola, sí, buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, primeramente quiero agradecer a los tres expositores por cómo han manejado este conversatorio. Muy interesante todo lo que han compartido y especialmente quiero felicitar a Maxwell por la valentía y por su alta moral de estar denunciando abiertamente todo lo que él ha podido, ha tenido que pasar, ¿no? Me parece sumamente importante para todo el país, poder escuchar una voz desde adentro. Sí. Eh, y bueno, solamente un comentario desde mi punto de vista y desde mi conocimiento como bióloga, concuerdo totalmente con todo lo que dijo Raiza. Yo creo que si me hubiera tocado hablar, hubiera dicho lo mismo. Me parece excelente todos sus puntos, Raiza. Solamente quería agregar que lo que vemos con esta empresa en Panamá no es una coincidencia. Esto es un patrón que se puede ver en todo el mundo en cuanto a que las empresas las empresas o las actividades que más contaminan, las empresas más sucias, para decirlo de alguna forma, son las empresas que solamente pueden existir bajo esas condiciones que vemos aquí con Minera Panamá y sus relaciones con el gobierno, donde hay absolutamente cero fiscalización y donde podemos ver que el gobierno, las instituciones del gobierno están totalmente secuestradas por esa empresa, ¿no? Esto no es único aquí en Panamá, esto así prácticamente funcionan las transnacionales que se dedican a actividades altamente contaminantes. Y entre más contaminan, más tienen que pagar y más dependen de la corrupción. Yo creo que esto no estoy diciendo nada nuevo, pero yo creo que esto nos tiene que preocupar y asustar y sobre todo en un momento donde, como Raiza dijo, ya estamos enfrentando terribles riesgos por el cambio climático y todos los demás crisis que estamos enfrentando y donde para superar o de alguna forma adaptarnos a lo que ya nos está pasando y no lo que nos va a tocar, lo que más necesitamos es democracia, lo que nada más necesitamos es fiscalización y, y poder participación, por ejemplo, pero en las condiciones que nos encontramos hoy y que si esta empresa sigue trabajando en el país y si se aprueba ese contrato, estos patrones de falta de fiscalización y de corrupción se van a reforzar. Va a ser cada vez peor porque ese contrato le da más poder, ¿no?
Entonces son realmente todo lo contrario de las condiciones que necesitamos para enfrentarnos a lo que nos va a tocar. Eso es lo que quería Así agregar. es. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Renat. José Eugenio tiene la palabra. Sí, muy rápidamente porque se hace tarde. Yo creo que es muy importante que todos tengamos muy claro, que cuando First Quantum compró este contrato ya estaba interpuesta la demanda de inconstitucionalidad. Por lo tanto, First Quantum compró un riesgo, igualito que el que entra a un casino a jugar y hay un riesgo de que gane o un riesgo de que pierda. Si pierde, no se puede quejar, no puede ir a la gerencia del casino a decirle, oiga usted, que yo he venido aquí de buena fe, he puesto mi dinero y resulta que ahora he perdido. No, le dicen, usted sabía de que había un riesgo. Igual First Quantum lo sabía y logró detener el pronunciamiento de inconstitucionalidad muchos años. ¿A cambio de qué? Yo no voy a especular. Pero esto debe quedar muy claro. Ellos compraron un riesgo conocido y público. No es que a posteriori de aprobado el contrato es que les vino a ellos la demanda de inconstitucionalidad. Eso es falso. Y esto debe tenerse muy claro. Lo segundo es que yo sigo insistiendo es que es muy importante para los trabajadores de la mina que nosotros desarrollemos un plan de trabajo concreto para ofrecerles a cambio de, porque nosotros vamos a seguir hasta cerrar la mina. Esto deben tenerlo clarísimo, no nos vamos a detener. La protesta es cada vez mayor. Yo les quiero decir que hace 3 semanas un partido político que no quiero mencionar hizo una encuesta en el que salió que el 63% de los panameños, esto fue unos 7, 8, 10 días después de la encuesta de la prensa, que era el 53%. Bueno, solamente unos 10 días después ya era el 63% de los panameños opuestos al contrato y a la minería en Panamá, ¿verdad? Y la persona que me enseñó la encuesta, porque esa encuesta hizo que un candidato a la presidencia cambiara su posición frente a la minería, ¿verdad? Porque se dio cuenta que de mantener su posición iba a perder votos. Entonces ha cambiado su posición a aquello de que, bueno, la mina ya está ahí, incluso se puede hacer una moratoria para todos los demás, pero la mina se queda, porque él es un negociador de la mina, ¿verdad? Él es uno de los negociadores de la mina. Entonces, estas cosas deben saberse. La mayoría del país está contra la minería, no solo contra el contrato, está contra la minería. Y por lo tanto, esa mina debe ser cerrada. Y el tema que efectivamente a mí me parece un tema humano y prioritario, hay que darles garantías públicas a los trabajadores de la mina que van a tener trabajo. Y para eso debemos hacer públicos programas de trabajo para ellos, como los 2 que menciono aquí, sin ir muy lejos. El nuevo embalse para el canal tiene que contratar miles de trabajadores. Cerrar la mina requiere de miles de trabajadores trabajando. Eso no es que hago así y se cerró, porque además hay que reparar hasta donde se pueda, que no será mucho, el daño causado por la minera. Eso era todo lo que quería decir. Gracias, José Eugenio. Adelante, la voz del educador chiricano. Aníbal. Sí, muy buenas noches a todos y a todas, a los 3 expositores excelentes de la provincia chiricana. Miren, los docentes desde hace varias semanas estamos exponiendo, como le había dicho a los compañeros, en el canto del himno y en las clases como eje transversal, el problema de minera a todos los estudiantes. Yo laboro en área de comarca. Miren, yo los animo a ustedes, yo sé que ustedes han hecho infinidad de videos, de cortos, pero sí creo que sería muy importante más que todo para las etapas de primaria, premedia y media, pequeños videos, o si los tienen, se les agradecería mucho si me lo hacen llegar, para así exponérselo a los estudiantes en las diferentes clases. Es muy importante concienciar a todos nuestros estudiantes sobre el gran problema que es la minería metálica a cielo abierto. Así que yo sé que ustedes están sobresaturados en trabajo y todo lo demás, pero créanme, si tienen esos videos así cortos para exponerlos en los salones de clase, se los agradecería. Yo me encargaría de multiplicarlos acá a nivel de la provincia chiricana
y se pueda a nivel nacional. Gracias, eternamente gracias. Gracias Gracias a ti, a todos. Aníbal. Es algo que estamos en deuda con esos cortos, pero vamos a organizarlos para poder compartirlos y para fines didácticos, ¿no? Bien, ya no hay otras intervenciones. Les damos las gracias nuevamente a Maxwell, nuestros respetos por tu lucha, por tu voz. A Raiza también, muchas gracias. Y a Roberto, Roberto Ruiz Díaz, que se acaba de retirar por algún compromiso ineludible que tenía. Y a todas ustedes y todos ustedes que han estado aquí con nosotros. Definitivamente, como lo indicó José Eugenio, el movimiento se tiene que también inclinar en adelante por esa propuesta a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo es el Estado y el gobierno también, por supuesto, ¿no? Nosotros hablamos de todas las partes, ¿no? Entonces, buenas noches y terminamos acá y nos vemos el próximo conversatorio. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches.